Parkinson. Que se titula Presente y futuro de la enfermedad. Yo soy Paco Muñoz, soy profesor de la Universidad Pompeu Fabra y director de la cátedra QUAEST, especializada en biomedicina y en ingeniería biomédica. Dentro de la cátedra QUAEST, un momentito por favor, la cátedra QUAEST tiene como misión permitir el diálogo, la discusión entre distintos actores sociales, como son los clínicos, los investigadores, los pacientes, los familiares de pacientes, los estudiantes de ciencias de la salud y el público en general. Y con este interés, pues creamos este tipo de foros donde invitamos a pacientes, investigadores, clínicos, para que nos permitan conocer más sobre enfermedades que tienen una incidencia social elevada, como es en este caso la enfermedad de Parkinson. A continuación les voy a dejar con Mari Carmen Cebrián. Ella es la técnica de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y será la máster de esta sesión. Por favor, Mari Carmen, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes. Os comento muy brevemente el funcionamiento. Ahora presentaremos a los ponentes. Ellos harán sus presentaciones de más o menos 20 minutos cada una y después ya abriremos el turno de preguntas. Entonces os pediría por favor que si durante las ponencias tenéis cualquier pregunta la escribáis en el chat. No hace falta que esperéis al final, pero sí que nosotros esperaremos al final para leerlas y que los expertos las puedan contestar. Entonces, avisaros de que estamos grabando la sesión para poderla compartir después en YouTube con las personas que no hayan podido asistir y vamos a presentar a los ponentes. Si puedes pasar, Paco, por favor. Muy bien. Pues en primer lugar tenemos a Paco Prieto Alcina, que le agradecemos muy especialmente que nos acompañe hoy. Él es paciente de Parkinson desde 2012 y hoy nos contará cómo ha sido su trayectoria desde que fue diagnosticado hasta ahora. Él es socio de la Asociación Parkinson Gandía Safor, que es una entidad miembro de la Federación Española de Parkinson. A continuación, intervendrá el doctor Salvador Ventura Zamora, que es licenciado y doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido investigador en el EMBE, la Harvard Medical School y el Instituto de Karolinska. Él se incorporó en el 2004 a la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual es catedrático. Disculpad. Allí lidera el grupo de plegamiento de proteínas y enfermedades conformacionales del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la misma universidad y ha sido director de este mismo instituto entre el 2017 y el 2020. Ha recibido varios premios y es autor de más de 240 artículos. Está especializado en el estudio del plegamiento anómalo de las proteínas y en particular en la enfermedad que nos ocupa hoy, que es el Parkinson. A continuación intervendrá la doctora Irene Navalpotro Gómez, licenciada y doctora por la Universidad del País Vasco en Medicina y médica adjunta en el Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona. Ella es investigadora en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y está especializada en trastornos del movimiento. Ha realizado diversas estancias de investigación en Reino Unido, Canadá y la Clínica Universitaria de Navarra y forma parte de diversos consorcios internacionales. Colabora con grupos del INIM, del mismo instituto, y también con el Barcelona Beta Brain Research Center, que es un centro de la Fundación Pascual Maragall. Ha publicado más de 25 artículos sobre trastornos del movimiento y en particular sobre el Parkinson también. Y el siguiente ponente será el doctor Vicente Bello Cugarte, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y médico especialista en radiodiagnóstico en España, Irlanda y Reino Unido. Es miembro de las Sociedades Científicas de Radiología Europea y de Estados Unidos y director científico y de I+D del área de imagen del Grupo Biomédico Aspires. También es profesor asociado de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Y ahora que hemos presentado a todos los ponentes, damos ya la palabra a Paco Prieto. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber contado conmigo para participar en este foro. Yo voy a explicaros mi experiencia con el Parkinson, porque toda la gente piensa que piensas en el Parkinson y piensas en una persona mayor con temblores y sin embargo no es así. Yo tengo ahora 49 años
y hace 9 que empecé con los problemas con el Parkinson. Trabajaba en un centro comercial y al final en 2018 me dieron ya la invalidez absoluta porque no podía trabajar. Se me quedaban bloqueados los pies, no podía andar, la escritura se volvía pequeña, un desastre, es un desastre. Bien, yo estoy casado con 2 hijos, la mayor tiene 14 años ahora, el pequeño tiene 9, 8, tiene 8, cumplirá 9 en julio, con lo cual me he dejado por hacer muchas cosas con ellos. Son siempre cosas que que piensas hacer con ellos y no lo terminas nunca. Pero bueno, al final el nadar o enseñarles la bicicleta, enseñarles a ir en bicicleta, me ha dado tiempo al pequeño todavía a dejarlo por un buen camino. Yo me operé, me implantaron en 2018 los dos estimuladores profundos, pero se me infectó luego. Y en abril en esa operación me lo hicieron en 2 veces, se me complicó, me llevé una meningitis allí que estuve un mes en la FE, y luego en el abril del año pasado se me volvió a infectar, con lo cual me extirparon, me extrajeron todo el sistema que estaba con la infección. En enero me volvieron a operar y ahora pues están ajustando el sistema para poder hacerlo, para que pueda funcionar y el Parkinson tenga las menos consecuencias posibles. Y me cargo tengo aquí la batería con el cable que va por aquí detrás a los 2 electrodos y me cargo cada 2 días, una cosa así. La carga suele durar unos 20 minutos. Es muy sencillita, tengo aquí para poder cargarlo. Sistema que te detecta eso es ahora más moderno, porque el otro que tenía no era igual, este es de Medtronic y detecta lo que es la batería. Ella lo habría detectado y cuando realiza la carga te avisa con otro pitidito. Cuando pierde la cobertura también te avisa que no está cargando. A ver. Había perdido la cobertura. Y nada, ¿no? Esta es mi experiencia con el Parkinson, ¿no? Espero que pueda ayudar a alguien si tiene la decisión de operarse, porque a mí yo lo he hecho en 2 ocasiones, me lo han puesto y me lo han quitado en una vez, aunque aquí en la FE lo hacen totalmente dormido. Tengo entendido que en otros sitios sí que van probando, a ver, estás despierto y van probando, pero en la FE lo hacen totalmente dormido, entonces es una ventaja. La primera vez creo que duró 8 horas, esta fue menos, eran 5 horas y nada. Y ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Paco, por compartir tu experiencia con nosotros. Y si te parece, cualquier persona que tenga una pregunta para Paco, le quiera hacer cualquier comentario, si lo queréis escribir en el chat, lo leeremos al final de las ponencias. Y damos la palabra entonces al doctor Salvador Ventura. Perfecto, muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿La veis? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pongo el modo presentación. Perfecto. ¿Veis mi ratón? No. Sí, sí lo vemos. Vale, perfecto, pues muy bien. Pues nada, os quiero hablar un poquito de una hipótesis nueva, un poquito atrevida, pero yo creo que muy esperanzadora, que el resultado de los trabajos últimos que estamos haciendo.
Nosotros trabajamos con agregación de proteínas, ¿vale? Y la agregación de proteínas esencialmente es un fenómeno que pasa de forma continua en las células, pero que en ciertos casos da lugar a enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Y las conocéis bien: Alzheimer, Parkinson, Huntington o esclerosis lateral amiotrófica. Todas ellas tienen como posible origen el hecho de que una proteína que es soluble y funcional, pues deja de ser soluble, se agrega, se une una con otra y acaba agregando, ¿vale? Y las formas más conocidas son el amiloide beta en Alzheimer, y hoy os voy a hablar de alfa-sinucleína, que es la proteína que agrega en Parkinson, formando, entre otras cosas, Lewy bodies, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo es caracterizar estos fenómenos e intentar que no se produzcan. Vale. Entonces, no os voy a hablar del Parkinson, lo conocéis muy bien y después vais a tener clínicos que os van a explicar muy bien, pero esencialmente sabemos que en este momento pues, no tenemos terapias modificadoras para esta enfermedad y que hay una necesidad urgente de intentar encontrarlas. Entonces, cuando buscas una terapia siempre tienes que buscar una diana, y nuestra diana es alfa-sinucleína. A ver si puedo quitar esto de aquí porque me estoy viendo aquí yo mismo. Vale, perfecto. Nuestra diana es alfa-sinucleína y como es la diana de mucha gente. Estos son los estudios que están en preclínica. Como veis en azul, la mayoría de gente que está trabajando con una diana proteica está trabajando con alfa-sinucleína. Bien. A ver si puedo. Entonces, ¿qué es alfa-sinucleína? Pues es una proteína que tenemos en las neuronas, especialmente en la parte de la sinapsis. Es una proteína que no tiene estructura, es una proteína intrínsecamente desestructurada y normalmente cuando está en este estadio está bien, pero lo que ocurre en Parkinson es que empieza a formar ensamblajes. Se une a ella misma formando ensamblajes pequeños, oligómeros, después fibras. Estas fibras, todo esto ocurre dentro de la célula, forman lo que se llaman cuerpos de Lewy y acaba matando las células, normalmente las células dopaminérgicas. Y no solamente eso, sino que además puede ser transmitido a las células adyacentes, a las neuronas adyacentes, y eso hace que la enfermedad se propague en cierta forma en el cerebro. Entonces, nuestro objetivo es intentar que este fenómeno de aquí no se produzca realmente. Intentar pararlo en estas formas que son pretóxicas. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema con esta proteína? El problema es que esta proteína no tiene estructura, ¿vale? Para aquellos que sabéis un poquito de estructura, si fuese una enzima podemos tener una estructura tridimensional determinada y podemos buscar cómo buscar un fármaco que se una a ella. Como no tiene estructura definida, el problema fundamental es que no sabemos cómo encontrar un fármaco que se une, y lo que el grupo ha estado haciendo en los últimos años es lo que se llama un cribaje masivo. Esencialmente se trata de analizar muchas moléculas, en nuestro caso llevamos más de 17.000, e intentar ver si hay alguna proteína que se una a alfa-sinucleína y que inhiba su agregación, y eso pueda ser terapéuticamente viable, ¿vale? Entonces, hemos encontrado un número de ellas y las estamos intentando desarrollar junto con diferentes empresas, pero no os quiero hablar de estos proyectos. ¿Por qué? Porque son moléculas de tipo pequeño y una vez las encuentras tienen un problema, y el problema fundamental es que como las has encontrado por azar, no sabes bien cómo funcionan. Entonces, mejorarlas es muy complicado. Y hace 2 años nos planteamos si podíamos de alguna forma intentar tener como diana solamente las especies tóxicas y hacerlo de una forma racional, ¿vale? Las especies tóxicas son los oligómeros y las fibras, y voy a poner especialmente énfasis en las formas oligoméricas, que son las formas que se ensamblan y son pequeñas, porque cada vez sabemos más que estas formas son las iniciales y las más tóxicas, de manera que si paramos la reacción en este punto probablemente podemos tener un efecto terapéutico. Entonces, la pregunta es si nos podríamos diseñar alguna molécula que fuese específicamente contra estas, sin ver esta proteína de aquí que es funcional, no la queremos tocar si es posible, ¿vale? Y eso fue un poco la idea. Entonces, bueno, ¿cómo son los oligómeros? Pues son unos pequeños agregados. Esto es una imagen de microscopio y las fibras son mucho más grandes, y esto está hecho in vitro, pero quería ser lo que se acumula dentro de las neuronas dopaminérgicas y lo que las acaba matando. ¿De acuerdo? Nos preguntamos qué tienen estas estructuras, especialmente los oligómeros, que no tienen la proteína, digamos, funcional. Entonces, lo que veis aquí es un esquema de cómo saca esta proteína. Tiene como 3 partes, esta parte de aquí, N-terminal, esta parte de aquí central y esta parte
acídica y se ensambla en una forma que nosotros vemos de esta forma, ¿vale? Estos serían los oligómeros, están formados por 30 subunidades de la proteína, se une 30 veces con ella misma y tiene unas regiones que son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir que son hidrofóbicas? Que son como pegajosas, tienen tendencia a engancharse a las membranas, a otras proteínas y eso hace que sean tóxicas. Y por otra parte, tienen por encima una especie de coraza que está formada por residuos cargados negativamente. ¿De acuerdo? Esto es tal como nosotros veíamos estos agregados, tanto las fibras como los oligómeros. Entonces, la idea fue buscar una molécula que fuese capaz de unirse a algo que, si estamos en lo cierto, ¿vale?, fuese específico para estas formas tóxicas. ¿Y cuáles son las propiedades de estas formas tóxicas? Pues una superficie hidrofóbica, lo que os he dicho, una superficie pegajosa y mucha carga negativa porque tenemos 15 aminoácidos negativos y 30 subunidades. Por lo tanto, tenemos un montón, más de 300 cargas en esta posición. Entonces, pensando un poquito qué podíamos encontrar, cuál sería el ligando complementario, pues algo que también tuviese una región hidrofóbica, que fuese, si queréis decirlo así, pegajoso, y que tuviese una carga opuesta. Sabéis que las cargas opuestas se atraen, ¿vale? De manera que si conseguimos que sea cargado positivamente, pues en principio se tendría que unir a estas formas tóxicas y parar la reacción de agregación. Y pensamos en una molécula como esta que os enseño aquí, es un péptido, se llama anfipático, quiere decir que tiene dos caras, una cara que es la que veis en azul, que sería la que tendría en este caso carga positiva, una cara que tiene en rojo, que sería la que tendría hidrofóbica o pegajosa, como queráis decirle. Es una especie de tubo pequeñito, ¿vale? O se llama un péptido, y pensamos que esta estructura cumplía las propiedades como para ser la capacidad de inhibir totalmente estas moléculas. Y entonces, en vez de diseñarla, vimos que en la naturaleza ya había moléculas de este tipo y utilizamos en este primer ensayo un péptido que es un péptido bacteriano, ¿vale? Esencialmente para vosotros, dos caras, y esto de aquí sencillamente os dice que tiene una estructura en hélice, ¿vale? Muy bien, pues entonces lo primero que hicimos es intentar ver si este péptido se une solamente a las formas tóxicas de estos ensamblajes y si lo hace con muy buena afinidad. No os voy a explicar esta técnica, es una técnica muy sofisticada que hemos hecho junto con Unilo Cremades, pero es bastante fácil. La idea es bastante fácil. Cogemos la forma de alfa-sinucleína que a nosotros nos interese, la forma funcional monomérica, los oligómeros o las fibras, y las marcamos de un color. Y nuestro péptido lo marcamos de otro color. Y entonces tenemos un láser y cuando los dos colores pasan conjuntamente por el láser quiere decir que se están viendo, que el color azul y el color rojo van juntos y eso quiere decir que nuestro péptido está viendo la proteína. Si cada color va por su parte, quiere decir que no se están viendo, no interaccionan y por lo tanto pues esta molécula no funciona, ¿vale? No os voy a entrar más en detalle. Pues bien, cuando hicimos los ensayos, no os fijéis en las gráficas, fijaos solamente en la parte final, ¿vale? Estuvimos súper contentos porque conseguimos justo lo que queríamos y es que nuestro péptido no reconozca el monómero, no reconozca las formas oligoméricas que no son tóxicas y sí que reconozca las formas tóxicas oligoméricas y las fibras, ¿vale? Por lo tanto, teníamos especificidad que con las moléculas pequeñas que teníamos antes no la podíamos tener. Y la gracia es que se puede unir a estas moléculas muy fuerte, ¿vale? Con una afinidad de 3 a 7 nanomolar. Para que os hagáis una idea, esta es la afinidad con la que se une un anticuerpo a un antígeno. Es muy alta, ¿vale? Es muy alta y específica. Bien. Para demostrar que no lo habíamos encontrado por casualidad y que esto pues, pasaba con este péptido, pero que no tenía nada a ver con nuestro diseño, generamos un péptido que esencialmente para vosotros tiene casi la misma secuencia, pero ahora no puede formar esta estructura en hélice, esta estructura en tubo. Por lo tanto, ya no tiene dos caras, sino que está todo desordenado, ¿vale? Entonces, si la reacción es específica, pues tendría que no funcionar y efectivamente no funciona, no ve ninguna de las formas, por lo tanto, necesitamos este tipo de estructura que hemos definido anteriormente para tener la unión. Vale, pues esto es como nosotros vemos cómo funciona este péptido. Aquí tendríamos el oligómero tóxico,
¿vale? La cara hidrofóbica tapa las regiones hidrofóbicas del oligómero y después la carga cargada positivamente atrae a la carga negativa. Y así, en esta forma, en teoría, quedaría bloqueado el oligómero tóxico en la enfermedad. Entonces, si esto es así y nuestra teoría es correcta, lo que tendría que pasar es que, por una parte, la formación de agregados tuviese que estar inhibida, porque lo paramos en esta región, y por otra parte, que esta forma tóxica ya no puede interaccionar con las membranas y, por lo tanto, hayamos evitado la neurotoxicidad. Esas dos cosas eran, por supuesto, el objetivo. Entonces, hicimos los ensayos correspondientes y, sin ir con mucho detalle, esencialmente este péptido es capaz de inhibir la agregación. Lo que veis aquí es una señal de cómo la proteína va agregando, aumenta la señal. Aquí tenemos 70 moléculas de la proteína que agrega. Este es el tipo de estructura fibrilar que forma todo esto en el tubo de ensayo, ¿eh? Y con 7 moléculas de péptido, es decir, 10 veces menos, somos capaces de inhibir totalmente esta agregación. Como veis esta imagen, pues aquí ya no hay casi agregado. Entonces, si utilizamos este péptido que os he dicho que le hemos roto la hélice, no funciona, no hace nada y tenemos agregado de nuevo. Lo que es muy bonito para nosotros de este péptido es que cuando miramos cuánta cantidad de fibras se forman al final de la reacción, esto sería cuando no tenemos ninguna molécula, ¿vale? Esto es el péptido que no funciona, este es nuestro péptido. Fijaos que inhibimos muchísimo la agregación. Y si lo queréis comparar con algo, esta es nuestra mejor molécula pequeña. Es una molécula que estamos intentando llevar a preclínica y fijaos que el péptido nuevo es mucho mejor que la molécula pequeña. Y eso es normal porque la superficie de interacción, la superficie de contacto es mucho más grande. Muy bien. Eso es lo primero, inhibe la agregación. Lo segundo es que tendría que evitar la toxicidad de estos oligómeros. Entonces, de una forma fácil, estos son neuronas en cultivo y lo que veis aquí es las neuronas cuando están cómodas, cuando están bien. Cuando les ponemos los oligómeros, estos oligómeros crean neurotoxicidad y espero que veáis aquí que se aumenta mucho esta fluorescencia verde. Esto es estrés para las células, es decir, esto está indicando neurotoxicidad, ¿vale? Esto sería el ejemplo, es decir, estos son neuronas no tratadas, las tratamos con los oligómeros tóxicos, aumenta mucho la neurotoxicidad, pero si antes de poner a los oligómeros a las neuronas le ponemos el péptido, ¿vale? Fijaos que volvemos a niveles originales, niveles basales. Y de hecho nos hace falta solamente una quinta parte del péptido para inhibir totalmente la neurotoxicidad. Todo esto en in vitro y en cultivos celulares. Cuando utilizamos el péptido control, que se parece mucho al otro, pero no tiene esas dos caras en la forma liquidal, no funciona y tenemos toxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una molécula que funciona muy bien in vitro y que sabemos muy bien por qué funciona, pero esta molécula no la queremos utilizar porque es una molécula que es de origen bacteriano y puede tener toda una serie de problemas si la administrásemos. Entonces, una parte de nuestro grupo es computacional y lo que dijimos es lo siguiente: si sabemos cuáles son las propiedades que tiene que tener una molécula activa, que sea un tubo en el alfa hélice, que sea con carga positiva y que tenga dos caras muy bien definidas, ahora podemos generar un programa en el cual buscar en el proteoma humano si los humanos tenemos algún péptido de este tipo, ¿vale? Y utilizando estos sistemas computacionales, pues encontramos una serie de candidatos y hoy solamente os quiero hablar de uno de ellos, tenemos algunos más. Y os quiero hablar de este péptido que se llama LL37. Es un péptido bastante conocido. Se llama 37 porque tiene 37 aminoácidos, ¿vale? El que os he enseñado antes tenía 21. Y es un péptido helicoidal que nuestro programa predecía que tendría las mismas propiedades que el otro. Una cara cargada, perdonad, una cara cargada positivamente, una cara pegajosa y una estructura en tipo de hélice. Es un péptido que se expresa en el cerebro y se expresa en el intestino, que sabéis que también está afectado en Parkinson. Y una cosa que nos interesa mucho es que sus niveles son inducibles. Sus niveles pueden aumentar al administrar ciertas sustancias. Bien, lo sintetizamos
y probamos si se unía a los oligómeros tóxicos y a las fibras, y tal como esperábamos se une, y se une con una afinidad de 3,6 nanomolar, que es una capacidad de unión increíble. Es tanto como un anticuerpo o más, y ahora tenemos una molécula que es humana. Y tal como en el otro caso, sin ir mucho más detalle, como podéis ver aquí, esta es la reacción de agregación, ¿vale? Y funciona muy bien, y también es capaz de detoxificar esta toxicidad de los oligómeros, ¿vale? Aquí tenéis las células no tratadas, tratadas con oligómeros, tratadas con oligómeros que han estado preincubados con el oligómero, con el péptido, ¿vale? Por lo tanto, ahora tenemos un péptido humano que funciona inhibiendo la agregación de alfa-sinucleína y la toxicidad de los oligómeros. Entonces, ¿cuál es nuestra idea aquí? Nuestra idea no es administrar este péptido, sino que este péptido ya lo tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo. Y la gracia es que los niveles de este péptido pueden ser aumentados, y eso se sabe, tomando ciertas sustancias como butirato o como vitamina de tipo D. Se sabe que, no entraré en detalle en la vía, estas dos sustancias y otras, unas cuantas más, unas 6 o 7 moléculas, lo que hacen es aumentar los niveles de este péptido dentro del cuerpo. Entonces, cuando fuimos a la literatura y intentamos buscar si las sustancias que aumentan los niveles del péptido tienen alguna cosa que ver con Parkinson o no, son estas sustancias que tenéis aquí, ¿vale? Resulta que de forma muy espectacular, diferentes ensayos dicen que estas moléculas en modelos animales tienen impacto beneficioso sobre síntomas de Parkinson. Entonces, el salto conceptual es grande, pero nuestra pregunta es si el efecto de estas moléculas es sencillamente aumentar los niveles de este péptido en el cerebro y el intestino, y eso hace que sean protectores. Y ese es el proyecto que queremos desarrollar en el siguiente año, si conseguimos el dinero para ello. Esencialmente vamos a generar un modelo de ratón que exprese la proteína humana, este péptido humano, y que tenga también, sea un modelo de Parkinson. Y la idea esencialmente es ver si administrando sustancias naturales, y generalmente vitamina D, butirato y otros, podemos aumentar los niveles de ese péptido, y si eso hace que los ratones mejoren sus síntomas. Estamos todavía muy lejos, no queremos dar esperanzas, pero si eso funcionase así, tendríamos una terapia oral muy fácil y muy segura para intentar no curar, pero quizás sí que disminuir el avance. Y esto es nuestro proyecto para los siguientes 3 años. Y nada, esto es todo lo que os quería explicar. Solamente dejadme decir quién ha hecho el trabajo que os he enseñado. Es Jaime y Iransu, que son 2 miembros de mi grupo. Todas las técnicas de los colores, un color y otro color marcado, lo han hecho Nunilo y Pablo. Y si me queréis contactar o tenéis alguna pregunta aparte del foro, me podéis contactar tranquilamente en este mail. Y si queréis ver cómo progresa este proyecto que estamos intentando tirar adelante, pues nos podéis seguir en el Twitter en esta dirección. Y eso es todo lo que os quería explicar. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Y vamos a dar la palabra a continuación a la doctora Irene Navalpotro. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Voy a ver si comparto. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, como han explicado, yo soy Irene Navalpotro, soy neuróloga, soy una de las especialistas que tratamos aquí trastornos del movimiento, de los cuales la gran parte son pacientes con Parkinson en el Hospital del Mar. Y gracias, sobre todo, por invitarme a esta charla, que creo que es muy interesante porque pone encima de la mesa muchos puntos de vista muy diferentes de gente que estamos implicados al final de una u otra manera, ¿no?, en esta enfermedad. Entonces, haré un repaso por todo, bueno, por todos o por la mayoría de los puntos de la enfermedad, centrándome inicialmente en explicar un poquito la historia, en qué consiste la enfermedad de Parkinson, la epidemiología, la anatomía patológica, la patología, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, ¿vale? Ese será un poquito el índice que voy a seguir. Vale. En cuanto a la historia, hay textos antiguos que ya hablan de personas
con temblor, con parálisis, pero sobre todo hay un antes y un después en esta enfermedad, hace 200 años con el ensayo de James Parkinson, en 1817, cuyas observaciones todavía los neurólogos seguimos utilizando hoy en día. ¿Vale? Entonces, esto sirvió para que en los años sucesivos hubiera una importante investigación e importantes progresos en la enfermedad, incluyendo el descubrimiento de los cuerpos de Levy y el déficit dopaminérgico que subyace a la enfermedad, realizado por Carlson, lo cual dio pie a posteriori a los primeros ensayos clínicos con tratamiento con levodopa, inicialmente de Birmayer y Hornikiewicz y posteriormente de Kochios. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, progresiva. Es una enfermedad además multisistémica. No solo afecta al cerebro, afecta también al sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso periférico. Está caracterizada clínicamente y en el diagnóstico clásico por una presencia de síntomas que generalmente son motores de movilidad, que es la lentitud de movimiento, un tipo de temblor característico que se le llama temblor de reposo y rigidez. ¿Vale? Aparte de esto hablaremos luego un poquito de... Hay otros síntomas de la enfermedad de Parkinson que históricamente no se han mencionado tanto, como los síntomas no motores y que son muy importantes en esta enfermedad. Esto es un poco un resumen de lo que hablaba, ¿vale? Y luego, todos estos síntomas vienen dados en la persona porque hay un déficit dopaminérgico que subyace a la enfermedad, ¿vale? Y lo que se hace es reponer esta dopamina que falta, ¿vale? Mediante tratamiento, ya sea, luego hablaremos un poquito de ella, sea con levodopa, que es puramente la sustitución de la dopamina, o como intentando hacer que las células dopaminérgicas que quedan, que no han degenerado, hagan más fuerza, ¿vale? En la enfermedad, como serían otros tratamientos. Decir que estos tratamientos a largo plazo también pueden producir complicaciones. Vale, hemos dicho que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multidimensional y multisistémica. ¿Esto qué implica? Y esto es importante saberlo. Ni mucho menos todos los pacientes con enfermedad de Parkinson son iguales por mucho que tengan la misma enfermedad. No solo porque la enfermedad puede manifestarse con síntomas distintos, con una predominancia de unos síntomas u otros, sino también por otras patologías que pueden tener los pacientes e incluso por el ambiente y el contexto que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces es una enfermedad muy compleja y que puede evolucionar muy diferente de unas personas a otras, con lo cual no podemos asumir, aunque hay unos rasgos generales, es imposible asumir que lo que le va bien a uno le va a ir bien a todos. Hay que hacer o los neurólogos intentamos hacer un tratamiento lo más individualizado posible, ¿vale? Para que el tratamiento sea dirigido a esa persona con esos problemas concretos, no a la enfermedad de Parkinson en sí. Luego, decir que es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios de incidencia y de prevalencia son muy aproximados porque es muy difícil de hacer estudios internacionales. Sé que se habla de una incidencia mundial entre 5 y 35 nuevos casos por 100.000 habitantes años y de una prevalencia global de un 0,3%, aunque según nos vamos haciendo todos mayores, a partir de los 60 años, por ejemplo, esta prevalencia de la enfermedad es alrededor del 1% y en mayores de 80 años es alrededor del 3%. Esto implica que con el envejecimiento progresivo de la población, ¿no? Con las mejoras en la calidad de vida, en el acceso a la medicina, este tipo de enfermedades a lo largo de años venideros cada vez se van a hacer más y más prevalentes. Esto es un poco los gráficos que os he contado de las incidencias y de la prevalencia. Decir que el Parkinson es una enfermedad que clásicamente en general en los estudios se ha descrito que es más frecuente en hombres que en mujeres, aunque no en todos los estudios de todas partes apoyan esto. Es curioso porque los estudios japoneses, sin embargo, ven que la prevalencia es igual y es una enfermedad, entrando aquí un poquito en los factores de riesgo,
de los cuales los factores de riesgo más importante, y esto es un mensaje importante, es el envejecimiento, ¿vale? La mayoría de los pacientes con Parkinson son esporádicos, es decir, en la mayoría de los pacientes con Parkinson no vamos a encontrar una causa genética subyacente, que esto yo creo que es un tema que ¿no? A nivel de la sociedad a veces yo creo que no nos explicamos bien y puede dar lugar a error. Y luego hay factores de riesgo también que se han descrito, ambientales, la exposición a pesticidas o los traumatismos craneoencefálicos repetidos, se han asociado con un mayor riesgo a padecer Parkinson en un futuro, ¿de acuerdo? Y en cuanto hablábamos a los factores genéticos, repetir esto, que la mayoría de enfermos de Parkinson son esporádicos, es decir, no genéticos, aumenta la prevalencia de los pacientes con una enfermedad de Parkinson genética, es decir, que puede ser heredada en pacientes que desarrollan Parkinson con menos de 45 años, serían alrededor de un 5%. ¿Vale? Luego, ¿por qué se caracteriza la enfermedad de Parkinson a nivel anatomopatológico? Bueno, un poco ya os lo ha explicado Salvador antes, las inclusiones intracelulares llamadas cuerpos de Levy, que están formados por agregados insolubles de la proteína alfa-sinucleína, que se pliega de manera normal, ¿vale? Y esto provoca la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de una parte concreta del cerebro, desde la sustancia negra pars compacta. Esto va a hacer que todo esto, esta zona en concreto del cerebro tiene conexiones con otros núcleos que son profundos en el cerebro, que modulan los movimientos automáticos y que a su vez tiene conexiones con la parte cortical, es decir, con la parte voluntaria del movimiento, ¿vale? Entonces, una alteración en las neuronas dopaminérgicas de esta parte de la sustancia negra va a hacer que toda la información que se recibe en núcleos superiores funcione mal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto lo explicaré un poquito mejor en diapos sucesivas. Entonces aquí podemos ver una foto, esta imagen de aquí arriba, ¿no? Esta parte de la izquierda sería la imagen de la sustancia negra de una persona sana, esta parte de la derecha sería la de un paciente con Parkinson. ¿Veis cómo hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas que son neuronas pigmentadas, clásicamente? Aquí en el B, C y D podéis ver también el B sería una persona sana, en el C hay una pérdida de neuronas en grado moderado y en el D habría una pérdida de neuronas en grado severo. ¿Vale? Los siguientes tres dibujos representan los cuerpos de Levy, que son los agregados de alfa-sinucleína de los que hemos hablado ya previamente, y esto hablaría de cómo se va expandiendo, cómo se ha postulado que se van expandiendo estos agregados a nivel del cerebro, que mencionaré un poquito más adelante, ¿vale? Luego, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué mecanismo se produce esta enfermedad? ¿Cuáles son los mecanismos que participan? Esto es muy complicado y se han descrito muchísimos mecanismos que pueden ser desde la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la alteración en los niveles de calcio, alteración en la autofagia y en la degradación. Posiblemente, posiblemente sea una cascada y un mecanismo influye en el otro. Al final no es una enfermedad por la que hay solo una alteración que da unos síntomas concretos, sino un conjunto de alteraciones que produce una cascada de cambios en ese paciente que lo va a manifestar con síntomas que a su vez pueden ser también diferentes. ¿Vale? Esto es un poco la progresión que os he explicado, postulada por Brack y Brack de la alfa-sinucleína. Empezaría a nivel teórico en el troncoencéfalo inicial, posteriormente iría al mesencéfalo y al prosencéfalo, distribuyéndose posteriormente a nivel cortical. Esto no siempre es una regla que podamos seguir en todos los pacientes, e incluso algunos estudios no acaban de encontrar correlación con la cantidad de depósitos de alfa-sinucleína ni con la denervación dopaminérgica. ¿Vale? Entonces se han postulado que a lo mejor no en todos los pacientes la progresión es igual, ¿no? Sino que en uno puede haber un inicio de alteración, de plegamiento, de depósito de alfa-sinucleína a nivel entérico
que posteriormente progresaría a nivel cerebral. Por poner un ejemplo, sería una persona que empezaría con síntomas no motores, como por ejemplo alteraciones del tránsito intestinal, como pródromo, como un síntoma antes que empiecen los síntomas motores, ¿vale? Que vendrían después, y luego habría otro subtipo en el cual el depósito de alfa-sinucleína empezaría a nivel cerebral, esa persona empezaría con síntomas motores de un Parkinson y a posteriori podría desarrollar otros síntomas como alteraciones del tránsito intestinal, trastorno de conducta del sueño REM, es decir, uno iría en una dirección y otro iría en la otra dirección. Además, hemos hablado solo de la alteración de la dopamina, pero en cuanto a los síntomas no motores se ve que además de la dopamina, que ha sido lo clásicamente descrito en el Parkinson, se alteran otros sistemas neurotransmisores, como la serotonina, la acetilcolina, la noradrenalina, que también requieren que los neurólogos nos esforcemos por tratar la alteración en esos sistemas de neurotransmisión y no solo centrarnos en el tratamiento dopamina. Vale, luego, hablando de los circuitos, esto lo explicaré un poco de la manera más sencilla que pueda. Los ganglios basales son una serie de circuitos que están profundos en el cerebro, cuyas funciones más importantes son la coordinación del movimiento automático, pero también intervienen en otras funciones que no son desdeñables, como la toma de decisiones, la ponderación de la decisión de tomo una decisión u otra y en procesos cognitivos, ¿vale? Entonces, estos ganglios basales están formados por el núcleo estriado, que lo componen el caudado y el putamen, y además por el núcleo subtalámico y por el globo pálido, tanto la porción externa e interna. Todo esto está conectado con la porción troncoencefálica de la sustancia negra, tanto la parte compacta como la parte reticulada, y con otros núcleos profundos del tálamo que a su vez mandan información a la corteza. ¿Vale? Eso es un poquito, a grosso modo, el funcionamiento que tenemos todos del movimiento. ¿Qué pasa en un paciente con Parkinson? Cuando hay una alteración de las vías de la dopamina que van desde la sustancia negra a los ganglios basales, que ya hemos explicado que están en un nivel como en un nivel superior, la información no llega bien. ¿Y esto qué va a hacer? Que los circuitos se alteren y que predomine que unos ganglios estén más estimulados o más activos que otros, lo cual, en términos generales, va a hacer que predomine una vía que se llama indirecta o la supresora del movimiento con respecto a la vía directa o la que es facilitadora del movimiento, ¿vale? Con lo cual esto va a hacer que a la larga en la corteza se inhiban los movimientos voluntarios y por eso se produce la falta de movimiento clásicamente asociado a la enfermedad de Parkinson. Esta parte es un poco más complicado, ya que estamos hablando todo el rato de tema motor, pero todo esto también se produce una alteración, los mismos circuitos que hay motores, hay una parte para la parte motora, otra parte están segmentados para la parte emocional y otra parte para la parte cognitiva, de procesamiento del pensamiento, ¿vale? Es decir, las alteraciones que se dan en un sistema se pueden dar también en los otros dos sistemas. Los síntomas, clásicamente manifestaciones motoras, como he explicado antes, ¿vale? Pero también importante manifestaciones no motoras. La enfermedad de Parkinson, tanto clásicamente ha venido definida por los signos motores, pero como podemos ver aquí en este esquema, los signos motores serían en gran parte lo de verde oscuro que está en la parte de arriba, pero toda la parte de abajo, que está de verde más clarito, serían sintomatología no motora, que son muy frecuentes, muy prevalentes a lo largo, además, de toda la historia natural de la enfermedad. Bueno, como hemos dicho, son muy prevalentes, ¿no? Decir que hasta un 20% de los pacientes empiezan o tienen un síntoma no motor al inicio de la enfermedad, ¿vale? Y en los estudios nos explican que al cabo de 7-8 años de padecer esta enfermedad, casi hasta un 80% de los pacientes tiene al menos un síntoma no motor y más de un 50% tiene dos. ¿Vale? Síntomas no motores, hablamos de alteraciones del tránsito intestinal, alteraciones urinarias, alteraciones de la sudoración,
dolor, síntomas sensitivos, trastornos cognitivos, trastornos psiquiátricos, ¿vale? Englobaría todo esto, todo lo que son síntomas que no pertenecen a lo que es clásicamente la movilidad, ¿vale? Además, en los estudios, lo que se ha visto es que muchos pacientes, estos síntomas no motores, contribuyen en igual medida o incluso más a la calidad de vida y a la dependencia que los síntomas motores. Vale, entonces, tenemos un paciente que tiene un déficit en la dopamina, yo le pongo dopamina o hago que esas células dopaminérgicas intenten funcionar un poquito mejor o aumento la recaptación, y entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Vale, los primeros 5 a 7 años, generalmente la respuesta a estos tratamientos es bastante buena y el paciente se encuentra en lo que se ha descrito clásicamente como periodo de luna de miel. ¿Vale? A partir de este periodo pueden aparecer fluctuaciones que pueden ser tanto motoras como no motoras. Motoras clásicas, en las que entre una toma de medicación y otra el paciente no mantiene el beneficio, no mantiene la mejoría, el beneficio se acaba antes de empezar con la siguiente dosis de medicación, o discinesias, que son movimientos involuntarios que pueden ocurrir cuando el paciente esté bajo tratamiento dopaminérgico, o cuando estamos empezando a subir o cuando está bajando, ¿vale? Y además hay fluctuaciones no motoras, que estas no, se describieron más tarde y se clasifican sobre todo en neuropsiquiátricos, pacientes que cuando están bajos de dopamina explican que están lentos, que les cuesta pensar, que están tristes, que tienen ansiedad, y eso mejora con la siguiente dosis de medicación. Fluctuaciones autonómicas, sudoración, necesidad de ir al baño a hacer pipí recurrentemente, o sensitivas. Muchas veces es no puedo estarme quieto, sensación de temblor interno o dolor, ¿vale? Esto es una complicación no motora que a veces pasa, sobre todo con un tipo de las medicaciones que damos que se llama trastorno de control de impulso, ¿vale? Es como lo que os decía de los 3 circuitos, que no solo hay una afectación motora del Parkinson, sino también una afectación emocional y cognitiva. Entonces, con algunos tratamientos de los que damos, con lo que los pacientes tienen como mayor tendencia a hacer algún tipo de conductas, ¿vale? Y aquí os he puesto 2 ejemplos de 2 pacientes que son reales. El de la izquierda, que estos son 3 ejemplos de que el señor le dio por acumular y acumular libros sin medida, ¿vale? Que esa es un poco la definición de este trastorno. Y el de la derecha era un señor muy hábil y construía cosas, ¿vale? Y esto es uno de los motores que construyó, que está ahí la imagen. El diagnóstico de Parkinson principalmente es un diagnóstico clínico, se diagnostica por los síntomas que hemos dicho, ¿vale? Están los criterios diagnósticos clásicos del Banco de Cerebros del Reino Unido, que en 2015 fueron revisados por la MDS, pero el diagnóstico sigue basándose fundamentalmente en signos clínicos motores. Luego nos podemos ayudar de técnicas de imagen, ¿vale? De imagen cerebral, no siempre es tan fácil para los neurólogos ni lo tenemos tan claro, ¿vale? Y luego, criterios diagnósticos. Esto simplemente mencionaros que se han hecho unos criterios diagnósticos de enfermedad de Parkinson avanzada, aquí a nivel nacional, ¿vale? Esto está publicado hace unos años. Y luego, hoy en día, una parte de la investigación está centrada a intentar, como os he dicho, que no todos los pacientes con Parkinson son iguales ni responden a la medicación de igual manera, como hacer subgrupos de pacientes, tanto desde el punto de vista motor, como serían los que tiemblan, los que no tiemblan, los que empiezan con un trastorno de la marcha, como desde un punto de vista no motor, los que empiezan o tienen sobre todo síntomas depresivos, los que tienen síntomas cognitivos, ¿vale? En cuanto al tratamiento, y ya termino, principalmente el tratamiento que nosotros tenemos como gol estándar es la levodopa, que como decía Salvador, es un tratamiento que nos permite que la persona mejore, pero efectivamente no hay un tratamiento curativo ni modificador de la enfermedad. Hay otros tratamientos farmacológicos para los síntomas no motores, ¿no? Centrándose un poquito en las distintas
vías de neurotransmisión que estábamos hablando, que también estaban afectadas, además de la dopamina. Las terapias avanzadas, como explicaba Paco, ¿no? La estimulación cerebral profunda, además de las distintas bombas de infusión de medicación. Y en cuanto a los futuros avances, pues se está investigando mucho, tanto a nivel de biomarcadores, como a nivel de terapias, como a nivel de modificación de esos factores de riesgo. Y nada más. Y esta es mi charla. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Si os parece, daremos la palabra ahora al doctor Vicente Belloc y os voy a compartir la presentación. Espera, no te preocupes, que creo que voy a poder compartir yo la pantalla, ¿sabes? Vale. Lo digo porque igual será mejor que yo señale las imágenes y los datos. ¿Lo veis? Estupendo. Muy bien. Bueno, pues adelante. nada, buenas tardes a todos. Después de las presentaciones que han hecho el resto de los ponentes excelentes, yo voy a intentar un poco ir a lo práctico, que es qué es lo que se puede hacer hoy en día. Es decir, está claro que el futuro del tratamiento de esta enfermedad tan invalidante procederá de la biología molecular aplicado adecuadamente por los clínicos. Igual que en tiempos históricos, pues cuando teníamos la tuberculosis, pues Robert Koch describió el bacilo de Koch y desgraciadamente pasaron muchos años hasta que definitivamente apareció el tratamiento antibiótico que curó la enfermedad. Ahora mismo estamos ahí y mientras tanto pues tenemos que buscar soluciones que son más bien de tipo fisiopatológico, es decir, tratamiento y aliviar los síntomas y no poder resolver la causa de la enfermedad, que yo no tengo la menor duda de que algún día lo conseguiremos y lo conseguiremos con tratamiento procedente de la biología molecular. Bien, y hasta ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues a mí me gustaría hacer énfasis en los avances que el diagnóstico por imagen ofrece de cara al tratamiento. El diagnóstico por imagen no únicamente lo debemos de pensar como algo para diagnosticar lo que ocurre, sino que también debemos de plantearlo como algo que nos sirva para transformar la realidad. Hoy en día la resonancia magnética ha adquirido una resolución anatómica tan grande que nos permite poder visitar las regiones anatómicas descritas en la anatomía clásica con mucha exactitud y podernos plantear tratamientos directos sobre las estructuras diana, ahorrando mucho tiempo de quirófano y permitiendo además que los pacientes no tengan por qué estar despiertos mientras se encuentra el punto exacto al objetivo que tenemos que tratar. Ya comentaba en su primera presentación nuestro querido paciente que él pues, fue tratado en la FE sin necesidad de estar despierto, dormido. Y creo que eso es una gran ventaja para los pacientes y el poderlo hacer en el grupo de la FE se deriva de poder disponer de tecnología de imagen muy avanzada. Aquí pues yo quisiera hacer un breve recuerdo, también retomando lo que comentaba la doctora Valdepotro, acerca de los diferentes circuitos en los que están involucrados los ganglios basales en el desarrollo de la enfermedad y en concreto lo que es en la vía indirecta, es decir, la vía que circula entre el subtálamo, concretamente la porción superior del subtálamo, que es lo que estoy aquí señalando, con los campos de Forel y el asa lenticular que comunican con el globo pálido interno. ¿Y qué es lo que está relacionado con el exceso de inhibición sobre el tálamo, que es lo que nos produce los síntomas de rigidez y de parálisis tan invalidantes que padecen los pacientes de Parkinson? Hoy en día, si disponemos de equipos de resonancia magnética avanzados con secuencias de adquisición tridimensional, con un volumen de píxel muy pequeño, podemos llegar a conseguir representar y reproducir estas imágenes anatómicas clásicas. Aquí vemos también, nuevamente, como había comentado antes la doctora Valdepotro, la relación con la vía corticoespinal, que también podemos ver hoy en día con las secuencias de tractografía, de DTI, y equipos. Aquí tenemos una reconstrucción 3D con una imagen potenciada en T2. Los equipos de alto campo tienen la gran ventaja de poder permitir hacer adquisiciones 3D con unos voxels de 0,5 milímetros
que nos permiten estar prácticamente en la resolución de las estructuras anatómicas y podemos, por lo tanto, dibujar, pues ver todos los ganglios, el caudado, el putamen, el núcleo subtalámico, la porción superior, que es la motora, la conexión con la vía motora. Todo esto son reconstrucciones tridimensionales que superponemos sobre las imágenes anatómicas y que nos permiten hacer tecnología de corregistro, que también es otro gran avance. No es únicamente el poder ver plano a plano, sino el poder dibujar estructuras tridimensionales y el poderlas ver entre diferentes secuencias. Todo esto nos permite el planificar la cirugía de estimulación profunda, es decir, aquí sería lo que ponemos DBS, Deep Brain Stimulation, que es lo que se proyecta sobre la porción superior del subtálamo, que es lo que dibujamos en verde, y lo que nos relaciona con el globo pálido interno, y es la diana terapéutica, porque aquí lo que tenemos es un equilibrio en los pacientes, en los individuos sanos tenemos un equilibrio entre la vía directa, que es donde está involucrada la vía nigroestriata, y la vía indirecta, que es la que afecta a subtálamo y globo pálido interno, y como consecuencia de la degeneración de la vía directa tenemos un exceso de actividad de la vía indirecta, que es la que produce gran parte de los síntomas motores y que resultan muy invalidantes para los pacientes. Entonces, aquí pues, vemos nuevamente diferentes formas de reconstrucción en los planos en T2, tridimensiones de las diferentes áreas y donde vamos a colocar el objetivo de nuestro catéter para la estimulación cerebral profunda. Es decir, nuestro objetivo es situarnos en la porción superior del subtálamo. También podríamos situarnos en el pálido, pero la ventaja de elegir como diana el subtálamo es que es una estructura anatómica de menor tamaño, por lo tanto, con una menor superficie sobre la que tenemos que interactuar, obtenemos el efecto terapéutico. Si quisiéramos hacer lo mismo sobre el globo pálido interno, necesitaríamos un dispositivo de mayor tamaño, tendríamos que estimular más superficie. Entonces, esto es lo que hace que la escuela europea utilice como vía de modulación de la vía indirecta el actuar sobre el subtálamo. Es cierto que en la escuela americana suele preferir trabajar sobre el globo pálido interno. En ambos casos, el objetivo terapéutico es fisiopatológico y es el mismo. Bien, aquí vemos también pues, una reconstrucción tractográfica. Aquí vemos cómo hemos conseguido superponer y corregistrar todas las estructuras anatómicas de los ganglios basales. Bien, y luego también, por último, debemos tener en cuenta que el uso de la resonancia magnética en un entorno intraoperatorio tiene grandes limitaciones por la necesidad del material fungible, que tendría que ser compatible con un campo magnético, generaría una distorsión geográfica, una distorsión geométrica, y todo ello lo podemos solucionar hoy en día con la tecnología del corregistro y con el empleo del TAC, que es, digamos, la otra gran técnica de diagnóstico por imagen tomográfica, y de lo que se trata es de establecer los accesos que vamos a querer hacer, los delimitamos por resonancia, y una vez los hemos delimitado, los corregistramos con el TAC, hacemos los diferentes track y después pues ya hacemos las trayectorias dentro del quirófano con unas coordenadas elegidas. Aquí, como podemos ver, esta es una imagen de TAC, y aquí tenemos la imagen de resonancia corregistrada una con la otra. Cuando estamos absolutamente seguros del corregistro, podemos establecer las coordenadas, proyectarlas sobre el TAC y depositar el catéter sin necesidad de que tengamos que hacer un fungible especial o específico para resonancia, que encarecería mucho todo el proceso sin obtener ninguna ventaja adicional. Una vez estamos en el subtálamo, en la porción superior, donde nosotros, en nuestro objetivo, una vez hemos llegado a esas coordenadas, entonces en ese momento hacemos el registro electroencefalográfico intraoperatorio, en donde comprobamos la presencia de ondas beta que son patológicas como consecuencia del desequilibrio que se produce entre ambos sistemas directo e indirecto, y es típico de la enfermedad de Parkinson. El poder hacer todo este proceso
con coordenadas y guiándonos por imagen, nos permite que el paciente esté dormido y que únicamente restringamos el uso de la electroencefalografía únicamente a este momento del proceso intraoperatorio. Todo ello supone una reducción muy importante del tiempo de quirófano y además evitamos molestias al paciente. Una vez estamos en el sitio, pues podemos incluso volver a representar la tractografía y las diferentes estructuras anatómicas que conocemos en la resonancia sobre las trayectorias, sobre la imagen en ese momento intraoperatoria, para estar completamente seguros de que hemos llegado al sitio. Entonces, en conclusión, primero tenemos nuestro conocimiento previo, hacemos un estudio de resonancia magnética en donde destacan dos secuencias sobre las demás, que son, por un lado, el 3DT2, que tenemos uno de grandísima calidad hoy en día en los equipos de 3 Tesla, en donde utilizamos secuencias con un voxel de 0,5 por 0,5 por 0,5, y después una tractografía con un voxel isotrópico de 1,8 por 1,8, y todo esto nos permite conocer perfectamente la anatomía de los ganglios basales, definir la trayectoria y establecer el tratamiento a seguir. Una vez ahí lo corregistramos con un TAC intraoperatorio, delimitamos cuál es el punto donde vamos a depositar el catéter de la estimulación cerebral profunda, y con todo ello ya tenemos el resultado final. Y nada más, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado claro cuál es el objetivo hoy en día del diagnóstico por imagen avanzado en el tratamiento de los pacientes con Parkinson. Pues muchísimas gracias por las 4 intervenciones y ahora, si os parece, paso a leer algunas de las preguntas del público para que las podamos responder. En primer lugar, Romina tiene una pregunta para Paco y es que quisiera saber qué afectación motriz y cognitiva tiene y qué cambios ha notado después de la implantación de este sistema neuroestimulador. Y también le gustaría saber si sirve solo para mejorar funciones motrices. Bueno, pues yo a nivel cognitivo no tengo tan avanzada la enfermedad para tener esos problemas. Sí que cuando al principio de la enfermedad me costaba hablar y luego cuando la dopamina está más baja, pues me noto más lento al funcionar del funcionamiento. Con la implantación del sistema lo que han logrado es que la dopamina dure un poquito más en el cuerpo. De momento están ajustando la intensidad. Entonces, cada mes, cada 15 días, 20 días voy allí para que me le ajusten la intensidad. Y entonces, pues, he mejorado para poder, me dura más y aguanto. Para caminar también me quedo menos bloqueado. No sé si necesitas saber algo más. Vale, perfecto. Romina, cualquier cosa, adelante si quieres escribir cualquier cosa más. Y pasamos a una pregunta de María, que le gustaría saber si hay algún registro de pacientes a nivel nacional, de donde puedan tomar los datos los investigadores, llegado el momento, para participar en ensayos clínicos. Y por otro lado, también pregunta en cuánto tiempo podemos llegar a ensayos clínicos en humanos. Esto yo creo que hacía referencia a la intervención de Salvador. Me preguntas a mí. Pues no sé si tenemos un registro realmente, porque hacemos investigación básica y no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo podemos llegar a ensayos clínicos? Podemos tardar un tiempo largo. De hecho, lo que os he presentado es una hipótesis en la cual creemos muchísimo, porque tenemos datos, pero todo lo que tenemos hasta ahora está hecho in vitro o en cultivos celulares. Necesitamos desarrollar el modelo de ratón para ver que realmente funciona, y si funciona en ratón, la gracia de este tipo de aproximación es que las moléculas que incrementan los niveles de LL37 son inocuas y de hecho ya se venden como suplementos alimentarios. La idea sería hacer un cóctel que tuviese la máxima eficacia. O sea que creemos que si funcionase en ratón, y eso es un qué, no lo sabemos realmente, hay que probarlo, sería bastante rápido ir a una fase clínica inicial, porque no creemos que tenga efectos tóxicos, que es una de las cosas que limitan muchísimo el pasar desde fase preclínica a fase clínica.
Nos preguntan también, Salvador, si estas moléculas serían protectoras y servirían para evitar la agregación o también podrían desagregar fibras ya existentes. No, en principio habíamos trabajado anteriormente con las moléculas pequeñas que también eran desagregantes, pero la idea aquí solamente es bloquear los estadios iniciales. Por lo tanto, no intentamos desagregar, sino que bloquearlos. De hecho, explicado así un poco, si sabéis, una de las terapias que se están utilizando o que se está intentando lanzar, sobre todo para Alzheimer ahora, es anticuerpos monoclonales que bloqueen la agregación, ¿sí? Entonces, la gracia de estas moléculas para nosotros es que tienen la misma afinidad y capacidad que los anticuerpos, pero ya están dentro nuestro, ¿vale? Entonces, la idea es bloquear y probablemente funcionarán mejor no cuando esté la agregación dentro de la célula, sino parando la transmisión célula-célula. Eso es donde pensamos que va a funcionar, porque son moléculas que se expresan fuera de la célula, son extracelulares, ¿vale? Entonces, lo que creemos es que van a funcionar muy bien parando el paso de estos agregados de una neurona a la siguiente, que de hecho también es lo que hacen los anticuerpos monoclonales, porque no pueden entrar dentro de las células, son demasiado grandes. Muy bien, muchas gracias. No he pensado antes que quizás la pregunta en referencia a los ensayos clínicos, no sé si Irene querías... Sí, yo comento un poquito. A ver, no hay una, o que yo sepa, no hay una base nacional de ensayos clínicos generalmente, pero cada neurólogo en cada hospital generalmente se hacen uno o varios ensayos clínicos. Es decir, yo sé que ensayos clínicos les puedo ofrecer a mis pacientes aquí y si no les puedo ofrecer un ensayo clínico que creo que es interesante, generalmente sé a qué hospital les puedo decir que consulten. Eso a nivel de ensayos clínicos sí que se está haciendo y creo que también es importante un estudio longitudinal de pacientes con Parkinson que participamos muchos neurólogos a nivel estatal, que se llama el estudio COPADIS, con 2 P's, por si alguien lo quiere mirar, que lo promueve el doctor Diego Santos desde Galicia y que nos va a dar mucha información de muchos aspectos. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta, que es más allá del efecto bloqueante de la proteína alfa-sinucleína, ¿se han estudiado los efectos para el organismo del incremento de esta molécula, de LL37? Sí que hay estudios. Esta molécula en principio, no, hasta que nosotros hemos hecho la postulación, no está relacionada con Parkinson, por lo tanto no hay estudios en pacientes, eso es claro. Pero sí que es una molécula que como tiene propiedades inmunomodulatorias, se ha utilizado para otras aproximaciones, por ejemplo, para incluso tratamiento de tuberculosis. Y no parece que porque al final lo que vais a estar tomando es vitamina D, butirato, ácido decoxióxido, curcumina. No creemos que tenga un efecto negativo, ¿sí? O sea, eso es la gracia de esta potencial terapia, si funciona, y todos los SIS del mundo, es que no creemos que tenga efecto adverso el aumentar los niveles de L37, muy probablemente. Tampoco sabemos si tendrá efecto positivo, esperamos que sí, las cosas como sean. Muy bien, vamos con otra pregunta que es de Ruth Zarate. ¿Qué criterios debe reunir un paciente para ser candidato a esta intervención a nivel cerebral? Que se refiere a la estimulación cerebral profunda, entiendo. Y por otro lado, si está cubierta por la seguridad social. Esto contesto yo. Sí, eso es de neurólogos. Sí. Sí, por eso digo. Entonces, a ver, la estimulación cerebral profunda se hace desde hace tiempo. Sí que la cubre la seguridad social, no se hace en todos los centros, pero yo creo que en todas las comunidades autónomas hay al menos un centro de referencia que lo hace. Y, a ver, es una pregunta complicada, porque generalmente antes de derivar a un paciente a estimulación, se evalúa a ese paciente tanto desde el punto de vista motor como cognitivo, como, ¿no?, desde el punto de vista de la resonancia. En general, son pacientes, y hablo de generalidades, con todas las excepciones del mundo, son pacientes de menos de 80 años que no tengan problemas cognitivos muy evidentes. Y luego lo que decía Paco, al final lo que va a hacer, que esto no lo tenemos que perder de vista, es conseguir que el estado motor sea mejor y más sostenido. Esto lo que quiero decir es que en un paciente que la levodopa o el tratamiento oral no le funciona, quizá la cirugía tampoco le funcione. Pero bueno, ya os digo que esto generalmente
O sea, se plantea al paciente y una vez es candidato se hacen todos los estudios, pues lo que os hablaba del tratamiento individualizado, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas. Yo quería añadir ahí que la primera vez que me implantaron el sistema, un tiempo antes estuve en la FE y me hicieron el test de la levodopa, con lo cual te ingresan y estás un día sin tomarla, al día siguiente te dan una pastillita y entonces ven la evolución que tienes al cabo de una hora y media, si andas, si no andas y a ver cómo estás. Y luego, terminado ese paso, pasa un grupo de psicólogos y un grupo de gente que te hacen preguntas sobre todo lo que haces el día a día y a ver cómo estás. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es para Vicente y nos dice Ana García. En temas de imagen, ¿se podrían detectar estadios muy tempranos de la enfermedad? ¿Y hasta qué punto una detección precoz puede ayudar a la evolución de la enfermedad? La resonancia, bueno, perdón, el diagnóstico por imagen en la enfermedad de Parkinson tiene un valor limitado. Sirve más para aclarar a los neurólogos cuando tienen diagnósticos diferenciales. Las técnicas más útiles son de medicina nuclear y si la doctora Irene Valdepotro no me corrige, desgraciadamente cuando los pacientes empiezan a presentar síntomas, presentan una sintomatología clínica, la enfermedad ya está histológicamente muy avanzada. Con lo cual es imposible con un paciente que tiene síntomas poder determinar si ha tenido un diagnóstico precoz y también hasta cierto punto es cuestionable la utilidad del diagnóstico precoz. Porque si los pacientes están bien y no necesitan tratamiento, pues no necesitan tratamiento. El problema es cuando tienen síntomas y desgraciadamente en ese momento los síntomas están ya muy avanzados. Y repito, pues las pruebas para diagnóstico son fundamentalmente las basadas en medicina nuclear. Las pruebas, digamos, morfológicas, estructurales, sirven para resolver otros potenciales diagnósticos diferenciales u otras entidades que podrían manifestarse inicialmente de una manera similar al Parkinson, aunque sin serlo. Y yo, bueno, en mi presentación lo que quería hacer hincapié es en hasta qué punto hoy en día las técnicas de corregistro y la alta resolución diagnóstica permiten pues, hacer procedimientos quirúrgicos de una manera más segura y más cómoda para los pacientes. Muy bien. Nos comenta en esta línea, Ana, que es decir, que uno de los problemas principales que hay es que el diagnóstico se da cuando la enfermedad ya está avanzada. Esto, bueno, es un poco lo que explicaba Vicente, ¿no? Que es así. O sea, cuando vemos a los pacientes, o sea, hemos dicho que el diagnóstico se basa en los signos motores, ¿vale? Es decir, esa persona tiene que tener lentitud de movimientos, más temblor, más rigidez, ¿no? O las tres cosas. En ese momento hay estudios que dicen que ya se ha perdido el 50% de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, claro, el tratamiento en la enfermedad de Parkinson es que la persona que tiene síntomas de hipodopaminérgicos, es decir, tengo falta de dopamina, al dar un tratamiento sustitutivo, a lo mejor no llega a estar a un 100%, pero sí que puede tener buena calidad de vida durante muchos años. Ese es el objetivo. Y eso es lo que explicaba Vicente. En una persona que no tiene síntomas, pero que está empezando con la degeneración, o encontramos un tratamiento que pueda frenar la degeneración o un tratamiento de síntomas inexistentes no serviría, no tendría mucho sentido. ¿Me he explicado? Sí. Vamos con una nueva que es, además de la estimulación cerebral profunda, existen otras técnicas de estimulación no invasivas, TMSR o estimulación por corriente directa, y les gustaría conocer la opinión de los doctores sobre estas técnicas en comparación con la estimulación profunda. Vale. Pues Irene, creo que también es tema tuyo este. Sí. Entonces, las tres terapias aprobadas para tratamiento avanzado de la enfermedad de Parkinson son las que he dicho, ¿vale? Bomba de apomorfina subcutánea, bomba de duodopa intestinal o estimulación cerebral profunda. Luego es verdad que a nivel de investigación o para síntomas concretos de la enfermedad de Parkinson,
sí que hay artículos o se describe beneficio con este tipo de técnicas, pero no estaríamos hablando ni de la misma cantidad de beneficio ni quizás sobre los mismos síntomas. ¿Vale? O sea, es difícil establecer una comparativa y no podría comparar una con otra así directamente. Quisiera añadir que está todavía en una fase muy inicial, pero que es muy prometedor, la utilización de ultrasonidos de alta frecuencia sobre el subtálamo, porque pues vamos a conseguir con ello quitarle a los pacientes el que lleven dispositivos, cuerpos extraños en la cabeza. Le vamos a quitar el catéter, que es lo que hablaba también Paco de sus meningitis. La idea es conseguir tratar con ultrasonidos la porción superior del subtálamo por vía externa sin necesidad de introducir ningún catéter, pero que todavía esto está en una fase muy inicial porque tenemos una cosa en contra y es que no tenemos el registro electroencefalográfico, las ondas beta que yo he descrito antes. Si lo hacemos por vía externa nos la estamos jugando únicamente a lo que la imagen da. Y bueno, pues bien, yo creo en la imagen, faltaría más siendo radiólogo, pero claro, la medicina no se acaba en la radiología y hay otras especialidades que tienen sentido. Pero vamos, sí, creo que los ultrasonidos de alta intensidad enfocados puede que sean la solución para evitar en muchos pacientes el hacer estimulación cerebral profunda. Nos pregunta también cuál sería el hospital de referencia en cirugía de Parkinson en Cataluña. O sea, aquí depende de cuál sea un poco tu centro, quiero decir, o sea, se hace cirugía en el Clínic, en Belvitge, en Can Ruti, en Sant Pau, ¿de acuerdo? Entonces no hay solo un hospital al que van los pacientes de cirugía, se divide un poquito por zonas, pues como el neurólogo que te toca por la zona. Eso sería. Y nos pregunta también Romina si la prevención es incompatible con la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo? A ver. O sea, ¿hasta qué punto se puede prevenir, creo que, la enfermedad? Ya, esto es complicado. O sea, estamos hablando de una enfermedad que a veces no sabes ni cuándo ni cómo empieza. Entonces, plantearte, o sea, salvo en los genéticos, que si tengo a mi padre con un Parkinson genético, yo me hago las pruebas genéticas y resulta que tengo la mutación y que posiblemente, y aún así no seguro, la vaya a desarrollar, ¿no? O sea, salvo en ese caso concreto, no sabría cómo aplicar prevención. Muy bien. Laila nos explica que tiene la enfermedad de Parkinson desde hace 17 años y que en su caso se manifestó con anosmia. Y se pregunta si ello es muy frecuente y si quizás con ello se podría establecer una manera de prever que vaya a ocurrir. El problema de los síntomas no motores, esto es lo que os he explicado antes, ¿no? Un poquito que hay parte de los pacientes que tienen síntomas no motores previos al desarrollo de los síntomas motores, como pueden ser alteraciones olfativas, hay gente que tiene trastornos gastrointestinales, depresión, que preceden a los síntomas motores, es decir, van antes. Esto hay estudios hechos sobre alteraciones olfativas. El problema de este tipo de síntomas es que son tan frecuentes y tan prevalentes en la población general, quiero decir, estamos hablando de síntomas como la depresión o como alteración del estado de ánimo, estreñimiento o pérdida de olfato que se puede dar por muchas causas que no necesariamente sean Parkinson. ¿Vale? Es difícil decir que una persona que está más deprimido, más triste, eso va a ser un inicio de una enfermedad de Parkinson y no a todas las personas con depresión tampoco lo seguimos durante 20 años. Esta es la otra, tampoco se sabe predecir cuánto. Hay gente que empieza con los síntomas motores 3 años después, otros 20 años después, otros nunca. ¿Vale? Entonces a la hora de seguimiento y de diagnóstico de estos es realmente complicado. Y en la línea... Quisiera añadir no, que desgraciadamente no es que queramos transmitirle un nihilismo a los pacientes, pero en muchas enfermedades neurodegenerativas
hemos pasado por estas fases, desgraciadamente, de desazón. Y es decir, a todos nos gustaría, o sea, la hipótesis lógica es decir, esto es una enfermedad neurodegenerativa, cuanto antes la podamos detectar y pongamos los factores que enlentecen la enfermedad, mejor será así. Pero desgraciadamente todavía no tenemos esa construcción intelectual. Otra cosa es que no la que deseemos, no, o sea, que la deseemos, por supuesto, pero lo que no podemos tampoco como profesionales de la sanidad es decir, mire, si usted tiene una anosmia puede tener un Parkinson, porque no es verdad. Es decir, no tenemos ahora mismo ningún indicador que nos permita anticipar de manera fidedigna la enfermedad de Parkinson con 20 o 30 años de antelación y que permitiesen, por lo tanto, hacer otro tipo de tratamiento preventivo de la enfermedad. Yo quería añadir también, perdón, yo quería añadir también ahí la dificultad que hay en diagnosticar la enfermedad, porque yo empecé en el 2013, pero realmente hasta el 2015, cuando me hicieron la resonancia con ¿cómo se llama? Sí, eso, sí. En el hospital de Valencia nos sacaron que era genético, que tenía la mutación. Antes de eso me hicieron una resonancia, un electromiograma, una punción lumbar. Estuve 2 años por ahí hasta que me diagnosticaron la enfermedad. De hecho, una de las preguntas iba en esta línea de Ana, que era ¿cómo se sabe si un Parkinson es genético? Vale, entonces, bueno, como he dicho, generalmente para sospechar que un Parkinson sea genético, generalmente es un Parkinson de inicio precoz, esto lo he explicado antes, ¿no? En los menores de 45 años generalmente se llama Parkinson de inicio precoz y aquí hay una mayor cantidad de Parkinson genéticos. Y la historia familiar, además de otras pistas que tenemos los neurólogos, como a veces hay poblaciones que están más cerradas, ¿no? En las que hay mayor prevalencia de mutaciones genéticas que pueden estar relacionadas con el Parkinson, como por ejemplo los judíos en Israel o la población del País Vasco. Yo soy de Bilbao y ahí hay una mutación de este. Y tanto Esther como Ruth nos preguntan si les pudierais hablar un poco de la rasagilina. Son distintos tratamientos del Parkinson. Lo que he explicado, estos son I+B, tienen un tipo de mecanismo de acción, hay otros. Para distintos estadios se utilizan unos u otros o combinados. Muy bien, y vamos a ir ya finalizando, que nos acercamos al final de la sesión. Otra de las preguntas es sobre los factores de protección, no sé hasta qué punto se puede ampliar un poco. Especialmente nos preguntan sobre el tabaco y el café. Vale, a ver, hay distintos estudios que sí que han relacionado, ¿no?, la toma de café o el hecho de fumar con menor desarrollo de Parkinson en un futuro. Pero estos estudios, de hecho, no los había querido mencionar, porque de hecho los del tabaco están muy cuestionados, porque a veces no se sabe si es personas que de alguna manera han podido como desarrollar ya antes la enfermedad y al final es un síntoma y no un factor de protección. Entonces, yo andaría con cuidado. Muy bien. Y bueno, si os parece, tenemos esta última pregunta, ¿no?, antes de concluir la sesión, que es de María, que comenta que hace un año está diagnosticada y su tratamiento es afinamida con ropinirol. Y bueno, habla de una serie de síntomas: exceso de saliva, letra pequeña, voz muy baja y ronca, falta de equilibrio, y pregunta si estos síntomas van y vienen, si es algo habitual. Vale, van y vienen, puede tener dos tipos de interpretaciones. Estoy interpretando la pregunta. Puede ser que estemos hablando de síntomas no motores que se estén desarrollando, que durante unos años con la medicación mejoren o incluso desaparezcan y a la larga pueden volver a aparecer o no. ¿Vale? Luego está el otro concepto, que es el que intentaba explicar antes, de las fluctuaciones no motoras, es decir, que durante el día y con la toma de medicación aparezcan y desaparezcan o se exacerben y disminuyen en intensidad a la par que los síntomas motores. Es decir, hay gente que te explica, ¿no?, yo me tomo la medicación y cuando se me está acabando el efecto tengo más temblor, me noto más torpe, pero es que además
sudo muchísimo y me entra angustia, por ejemplo. Eso es parte de una fluctuación no motora y en ese momento, o sea, en esa situación, durante el día, sí que podrían exacerbarse y disminuirse según el estado dopaminérgico, ¿vale? Muy bien. Pues, si os parece, dejaremos aquí la sesión. Agradeceros de nuevo especialmente a los 4 ponentes de hoy y a todo el público por habernos acompañado. Y como os he comentado antes, os haremos llegar el enlace al vídeo para que podáis verla posteriormente o si alguien se lo ha perdido. Y también os informaremos de las siguientes actividades de este tipo que hagamos con la cátedra. Paco. Muy bien, pues igualmente me sumo al agradecimiento. Muchas gracias a todos vosotros, al público por participar, por vuestras preguntas, porque entiendo la inquietud que tenéis desde todas las motivaciones que os mueven a ellas, y a los participantes porque ha sido realmente bien interesante. Yo he aprendido también bastante sobre todo lo que ocurre alrededor del Parkinson y entra dentro de lo que son las actividades de nuestra cátedra QUES, realmente permitir estos foros de encuentro que consideramos que son fundamentales y es lo que nos motiva a estar aquí. Así que vamos a continuar con ellos y os invito también a que sigáis todas las actividades de la cátedra QUES online y las que vamos a ir haciendo en el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.